Temática de hoy, el sufrimiento. Sí, como si no tuviéramos poco, ¿verdad? Sí, ¿por qué el tema del sufrimiento? Sabes que en este proceso ascensional todo se nos pone patas arriba. Hay un revoltijo energético en cada uno de nosotros, en el planeta, en las instituciones, y ese revoltijo lo que genera es un desprendimiento o una activación, por decirlo así, ¿no? En ese desprendimiento de todo lo que traemos, de lo que hemos acarreado en existencias, que ha sido doloroso, pero que al cabo de nuestra vida y de nuestra existencia y de nuestro transitar, se ha ido generando en esto que llamamos sufrimiento. Viste que se dice que parte de la existencia es el dolor, formar parte de esta 3D el dolor forma parte de estar aquí en esta 3D, pero que el sufrimiento es opcional, ¿no? Eso suena muy real, muy lógico, pero cuando tú estás bien, cuando tú puedes salirte del sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas están en el seno del sufrimiento, o sea que para salir de ahí hay todo un trabajo que hacer. Entonces, si te parece, vamos a repasar un poquito cuándo nuestra vida se transforma en un infierno. Déjame que lo ponga así porque de este modo queremos abarcar a todas las personas que nos puedan estar escuchando, cuya vida hoy está siendo un infierno, o que puede ser que tengan un poquito de sufrimiento, ¿vale? Entonces queremos abarcar todo ese abanico. Entonces, cuando la vida de alguien es un infierno, ha sido la mía, por ejemplo, o sea, que sé muy bien de lo que estoy hablando. Lo maravilloso es cuando sales de ahí, ¿no? Cuando sales de ahí ya sos, vamos, la leche, es fantástico, pero cuando una persona, su vida se ha transformado en un infierno, hay tres cosas que sí o sí se dan, por lo cual tu vida puede llegar a ser un infierno o hay mucho sufrimiento. Uno es que la conciencia no alcanzó un desarrollo suficiente, es decir, que no has elevado tu conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque un dolor que se ha transformado en sufrimiento, o transformamos algo en sufrimiento, nuestro nivel de conciencia tiene que estar un nivel por encima de la conciencia que dio origen a ese sufrimiento, porque si no, no entendemos nada y no podemos transformar ese sufrimiento. Otra cosa que sí se da en conjunto con esto es que nuestra Kundalini no llega a nuestra glándula pineal, ¿bien? Y como sabemos, la glándula pineal es el director de orquesta de nuestra espiritualidad, es la que comanda toda nuestra espiritualidad. Significa que si no tenemos espiritualidad, porque no tenemos energía suficiente en la Kundalini, nuestra vida es un infierno. ¿Por qué? Porque en la zona de la cabeza hay muchos órganos que permiten nuestra conexión con lo invisible, con la percepción del mundo externo y también cómo nos perciben a nosotros. Por lo tanto, en este caso incluso, y eso me ha pasado a mí y es tremendo, es como si fueras invisible. Entonces, tú, por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado, literal, tú vas por la calle y alguien te atropella y no te vio. O sea, absolutamente invisible. Bueno, eso es falta de energía en la glándula pineal. En mi caso no fue por eso, fue por otros motivos, pero bueno, esto, digamos, la glándula pineal, tú tienes la percepción del mundo externo y también el mundo externo te percibe. Entonces pueden haber distorsiones aquí y eso obviamente es causa de mucho sufrimiento. Y también trastornos en el chakra del corazón, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, cualquier desequilibrio en el chakra corazón lo que va a hacer va a estar interrumpiendo el flujo natural y sano en nuestras relaciones, incluso en la relación con nosotros mismos. A este combo de tres cosas que se dan sí o sí cuando alguien tiene sufrimiento,
hay que agregarle 3 cosas más. Y esto tiene que ver con, en la vida adulta, existen, digamos, las personas tenemos varios cuerpos etéricos. Dentro de esos cuerpos etéricos hay 2 que son los que se ponen en relevancia en este momento o en la vida adulta. Uno es el cuerpo angélico, ¿vale? Es como ese cuerpo etérico donde están, digamos, la bondad, ¿no? La nobleza, todo lo que serían las virtudes divinas. Y después está el que se contrapone a eso, que nosotros le llamamos el cuerpo de la autodestrucción. Es decir, ese cuerpo etérico que te va a machacar para desviarte del cuerpo angélico. Y como en el universo siempre están las polaridades, ¿de acuerdo? Entonces, esas 2 cosas están en nosotros. En la vida adulta tú tienes que elegir, ya por decisión y discernimiento propio, con cuál vas a trabajar. Entonces, este cuerpo de autodestrucción genera muchísimo sufrimiento porque es el que te machaca la cabeza, tú vives algo bonito y te lo transforma en un infierno, le pones significados desvariados a lo que puede estar pasando, en fin. Esto es causa de muchísimo sufrimiento también. Nosotros vemos muchas personas con este cuerpo absolutamente este cuerpo comanda a la persona, incluso la voluntad de la persona. Con lo cual estás en esa lucha del bien y del mal interna, ¿no? Bien, luego está otra de las cosas que se le suma, es el propio enjuiciamiento. Nosotros tenemos el alfa omega, que es el que te está enjuiciando tus hechos. Y todos tenemos este órgano, ¿no? Estos puntos de luz, puntos energéticos, que van a estar juzgando, digamos, esa conexión entre tu espiritualidad, tu bondad, etcétera, y lo que tú estás haciendo. Fíjate qué curioso que es esto, porque mucha gente dice, no sé, te pueden hacer daño a alguien, ¿no? Y dice, ay, bueno, pero no fue mi intención. Ah, bueno, si no fue tu intención, no importa. Y sí, pero si en tu falta de intención tú atropellaste a una persona y la dejaste inválida, el hecho es el hecho, más allá de tu intención. ¿Me explico? Entonces, el alfa omega te autoenjuicia por tus hechos. Y por más que tú puedas decir que no hubo intención o te quieras pintar, mintiéndote, porque hay mucha gente que tiene el automatismo, por ejemplo, de la mentira, aunque sea por la mentira por un nivel de autoprotección que se miente, al final empiezas a estar en una realidad paralela, donde la realidad va por un lado y tu cabeza y tus mentiras van por otro. Entonces llega un punto en que te crees tus mentiras y te tapas a ti mismo. Pero en el fondo, el alfa omega va a estar enjuiciándote. Entonces fíjate que otra vez empieza como un cortocircuito interno. Y por último están los aprendizajes divinos. Esto también es muy interesante porque nosotros hemos atendido a algunas personas que estaban en este aprendizaje divino. ¿Qué significa un aprendizaje divino? Tú tienes un sufrimiento porque necesitas aprender algo. Dicho de otro modo, si tú tienes una cuestión reiterada que va siempre en tu vida y que se repite, lo más probable es que sea un aprendizaje divino. La pregunta es qué debes aprender de eso, ¿vale? Y este es el abanico, las 3 primeras cosas que se dan en conjunto y después estas últimas 3, el alfa omega, digamos la relación cuerpo angélico y el autodestructor y el aprendizaje divino, son combos que se le pueden juntar a tu sufrimiento. No incorporo acá, simplemente porque podemos estar una eternidad hablando de ello, de todos los que son energías discordantes, ¿vale? O sufrimientos que tenemos por draconianos, grises, etc. Todos estos seres, conciencias negativas. Bueno, eso verdaderamente es un infierno, forma parte de otro capítulo porque aquí tienes de todo, ¿no? Y aquí hemos visto de todo. Por ejemplo, para darte un ejemplo de esto, cuando yo era invisible, para los demás, solamente me hacía visible cuando me tenían que dar, ¿sabes? Pero si no, era absolutamente invisible. A tal punto que yo podría sentarme en una mesa a comer
que les servían a todos y a mí no, por ejemplo, ¿no? A ese nivel de invisibilidad. Bueno, pero eso era causado por energías, ¿vale? Que obviamente te machacan. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el despertar es muy frecuente, nosotros lo hemos visto también en niños, en pequeños, que son a lo mejor personas que tienen misiones de vida súper relevantes, misiones de vida muy importantes, y cuando ellos despiertan o tienen que despertar, las fuerzas oscuras vienen y lo apagan, ¿no? Tratan de presionarlo como para que no saque la cabeza de adentro de la tierra. ¿Bien? Entonces, bueno, estas personas tienen un sufrimiento ocasionado por este tipo de energías. Ese fue mi caso también, ¿vale? Entonces, ahí eso se vuelve una tortura y podemos encontrar de todo. Pero yo voy a hacer abstracción de esto, porque ahí podemos estar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde tiene el origen el sufrimiento? Y para eso vamos a entrar como en esta, de dónde está tu conciencia. Para eso tenemos que entrar, digamos, si yo veo a un niño, que es donde empezamos en la gestación de una persona, ahí empieza como la vida de alguien. Bueno, el sufrimiento, su nivel de sufrimiento se va a dar en cómo haya sido su encarnación pasada. Porque en función de cómo haya vivido, qué haya experimentado, qué haya aprendido, marcará si su conciencia va a nacer en esta vida con la conciencia despierta o no. ¿Bien? Si nace con la conciencia despierta, agárrate, porque si tiene los padres que están viendo otra película, obviamente a la criatura se le va a grabar todos los hábitos destructivos y también los buenos de los padres. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el chico como que baja la intensidad de su conciencia y vuelve a su oscuridad, ¿vale? Hasta que después en su vida adulta podrá retomar esto, ¿vale? Y obviamente lo retomará con dolor, con sufrimiento. En el caso que ya la persona nazca sin el nivel de conciencia, sin estar despierta, obviamente eso ya es sufrimiento. Porque ¿qué significa? Que no vas a entender nada de lo que te está pasando en tu vida. Mientras que si tú estás despierto, ya se termina el sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante porque hay muchas personas que hablan de estar despiertos y no necesariamente quiere decir que lo estén. O si tú tienes un interés en este tipo de temas, no quiere decir que hayas salido del sufrimiento. Muchas personas bajo estos lemas, ¿vale? Bajo estos dichos y este modernismo de hablar de estos temas, tapan sus verdaderos dolores, ¿de acuerdo? Entonces, acá no hay salida. La única salida que hay es despertar tu conciencia, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa una vez que la persona nace, ¿no? Nace el niño y tiene sus primeros años. Entonces, ahí se va a dar cuenta si su conciencia está despierta o está dormida. Muchos niños, nosotros hemos visto muchos niños que empiezan a estar despiertos, tienen una hipersensibilidad y a lo mejor los padres todavía no han despertado su conciencia. Esos niños tienen una hipersensibilidad muy grande, ¿bien? Entonces empiezan a tener como comportamientos disfuncionales. Y esto lo entiendo perfectamente porque cuando, por ejemplo, a mí me ocurrió mi despertar, yo estaba en el seno de gente, ¿no?, que estaban dormidas. Entonces cuando yo empezaba a ver cosas y yo alucinaba porque no se me habían caído los velos, las otras personas actuaban con velo, era desesperante, porque tu nivel de sensibilidad es como mayor y estás viendo cosas que no deberían hacerse, ¿no? Pero claro, los demás no ven, y tú sí. Entonces eso empieza a ser como una desconexión, ¿no? No desconexión, pero es como no estás adaptado, en realidad, no estás adaptado. ¿Bien? Cuantas más personas van despertando o avivando su conciencia, ¿no?, iluminando su conciencia, ese sufrimiento baja, porque también el sufrimiento que está en el inconsciente colectivo va bajando. ¿Por qué? Y por todas las personas que están despertando. Esto es súper interesante, porque a veces
conectamos justamente con el dolor que está en el inconsciente colectivo. No sabemos lo que está pasando. ¿Bien? Todo esto ayuda a que tú estés, digamos, que cada uno de nosotros estemos despiertos. Entonces, con todo esto, el niño empieza a tomar ya contacto con el principal de los monstruos, que es la muerte, el miedo a la muerte. Entonces, como el niño empiece a procesar la pérdida y la muerte, esto lo ayudará en su vida como adulto. La mayoría, ¿qué hace? La mayoría de las personas se disocian cuando empiezan a tener contacto con la muerte, ¿vale? Por la muerte de un familiar o por lo que sea, o por la enfermedad de alguien querido. El niño puede hacer dos cosas: o se disocia, que la mayoría de las personas lo hacen, y al disociarse ya van desalineándose cuerpo, mente, espíritu, se va desalineando. Y entonces, vale, se murió mi papá, me voy a jugar con mis amigos, ¿no? Es como niego eso que está pasando. Al negarlo, ese dolor queda adentro y eso se vuelve, es como una toxina, ¿no? Se va, es como algo que va creciendo dentro de ti, por más que tú lo tengas tapado, pero en el interior eso va a estar. Distinto es que si el niño tiene un procesamiento de la muerte diferente, que ahí se requiere un nivel de conciencia mayor. Por ejemplo, podemos ver un niño, a lo mejor en otro tipo de culturas, que asocia la muerte con la reencarnación. ¿Bien? Entonces esto lo hace procesar esa pérdida de una manera diferente. ¿Qué pasa? Cuando tú estás despierto ya no, y en la quinta dimensión no vamos a estar hablando de muerte, ¿se entiende? Porque estamos en otro proceso. Entonces esto es algo que vamos a ir liberándonos poco a poco, y como yo perdí 2 personas queridas la semana pasada, ¿no? Entonces mi madre me dice, bueno, dice, ¿cómo te lo tomas? Me sorprende cómo te lo tomas. Y hay 2 formas, Marcelo: o entras en el sufrimiento o entras en esta comprensión de más arriba. Obviamente, una de las personas que murió de golpe, ¿vale? Entonces, obviamente, es una sorpresa. ¿Bien? Encima era una persona que estaba trabajando para la Nueva Tierra, que tenía 2 proyectos maravillosos y estábamos trabajando en conjunto para eso. Entonces, bueno, ¿cómo? Para que no, tenía. ¿De qué murió, Carlita? Murió durmiendo, le agarró un pico de una tensión alta y falleció. Y si tú ves, hay muchas personas, que es una persona que estaba en su proceso de despertar. Yo me reencontré con él hace relativamente poco. Ese es un motivo de los que me había traído también a Córdoba, que tenía que ver con desarrollar estos 2 proyectos maravillosos que él estaba dirigiendo, una persona sensible y despierta, ¿verdad? Y yo dije, bueno, vamos a honrar su memoria y espero que él desde el otro plano esté ayudándonos para que esto ocurra también. Pero bueno, y fíjate, una vez más, a mí me tocó eso otra vez más, el soltar, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando construir lo nuevo, pero lo nuevo no se construye en este plano. Eso es lo loco. Se construye en un plano de conciencia más elevado. Entonces, quizás uno no lo entiende en el momento, lo entendemos luego, ¿vale? Pero hay una perfección detrás de eso, y también todo eso es como aprendizajes, ¿no? Y esto es importante. Cuando tú estás ya despabilado como conciencia, empiezas a encajar este tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces, esto se da en el niño, ¿vale? Esta es la primera parte donde el niño entra con conciencia despierta o no, y cómo procesa la muerte, ¿vale? Depende cómo lo haga. Si ha nacido con conciencia dormida,
y además no ha procesado la muerte, ya ahí tienes un activo de sufrimiento que se va a ir potenciando, ¿vale? En el medio están todas las otras variables, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora después viene la adolescencia, porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, tú como niño también has grabado todos los comportamientos, las neurosis, toda la neurosis de tus padres se te ha grabado a ti como niño, ¿vale? Simplemente por haber nacido en esa familia. Ahora bien, también se te graban las cosas buenas. Y yo tengo recuerdo, fíjate, yo nací con mi conciencia despierta, ¿vale? Soy un poquito viejita, pero nací con mi conciencia despierta. Y yo, de niña, de pequeña, veía que yo tenía comportamientos que tenían mis padres. Y yo recuerdo en ese momento, en esa observación, decir, si sigo por este camino, olvídate, ¿no? Es como me garantizo sufrimiento. Entonces, desde muy temprana edad me di cuenta de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la adolescencia, tú empiezas a romper esos patrones negativos de sufrimiento impuestos en tu seno familiar, pero no impuestos porque te lo han dicho, sino que los recibes por el mismo ejemplo, porque forman parte de tu núcleo energético. Entonces ahí se graba todo. Entonces, en la adolescencia tú tienes dos opciones, porque en la adolescencia tú te revelas mientras estás buscando un patrón de seguridad y un patrón de autoridad a quien seguir. Entonces, si tú ya te has dado cuenta de esto, tú lo que puedes hacer es, ok, borro y rompo los patrones destructivos y me readapto y busco otros. Por eso decimos que en la adolescencia en realidad lo que estamos buscando es seguridad, porque estás rompiendo, estás como ampliando tu conciencia y ahí ves qué haces. Cuando tú no tienes tu adolescencia, la adolescencia no es la edad del pavo, por favor, no es la edad del pavo. De pavo nada, ¿viste? A mí, bueno, eso es una de las cosas que a mí me ofuscaba muchísimo, escuchar a la tontera de los padres, decir, ah, bueno, esta es la edad del pavo y es un tonto. ¿Sabes qué? Tonto no, de tonto nada. Entonces, porque el niño replica la tontera de los padres, ¿vale? Si te miras en el espejo y dices, ay, qué sexy, que es mi hijo, pues tendrás un hijo tonto, ¿vale? No va de eso, no va de eso. La adolescencia va de tú empezar a descubrir tus propios patrones y la insania que has recibido y las cosas positivas que has recibido. Y empezar a caminar y hacer tu camino hacia la adultez. Por eso se dice que el adolescente adolece, ¿vale? Empieza a adolecer porque empieza a soltar esos patrones y empieza a incorporar los suyos, si vive realmente su adolescencia. Si no vive su adolescencia y está en la tontera, va a replicar la tontera que ha sido heredada, ¿vale? Por osmosis, por haber estado en tu núcleo familiar, y lo vas a repetir. Ok, ¿Sí? pero estamos de acuerdo que la adolescencia empieza como el autodescubrimiento, eh, Sí. y siempre ha sido necesario una especie de rebelarse ante los padres porque necesitan, digamos, es como un efecto psicológico de alguna manera. Yo no sé si de acuerdo a tu visión eso ahora cambiaría en esta época. Ay, qué interesante. Sí, es muy interesante. Sí, a ver, vamos a distinguir algo porque sí que es importante. Eh, porque el mandato familiar es muy pesado. Y lo digo yo también por experiencias propias. Vos te puedes dar cuenta que un mecanismo puede ser que no es positivo en tu vida, pero no terminas de desprenderte del mandato familiar, porque tú sabes que si te desprendes del todo, no formas más parte del patrón familiar. Y esto también tiene precios altísimos, ¿de acuerdo? Que cuando tú eres un adolescente, es un peso demasiado para tolerar, ¿vale? Sobre todo si el mandato familiar es muy disfuncional y es muy pesado. Por supuesto que ahora todo eso se va a transformar, porque ya estamos empezando a ver niños que tienen otras
sensibilidad, que están mucho más conectados. Empezamos a ver padres que empiezan ya a estar más iluminados, con algunos velos que se le van cayendo. Entonces ya pueden ir adaptándose. Pero también te digo lo contrario, porque me pasó justamente en estos días atendiendo a alguien, ¿no? La tontera no tiene límite y hay este cuerpo de autodestrucción del que yo te hablaba, es la leche de listo y de inteligente. Es maravilloso, ¿no? Porque ¿qué hace? Por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo de autodestrucción de un padre? Tiene un niño que vino, ponele, despierto o hipersensible, como la mayoría de los niños que empiezan ahora. El padre empieza a darse cuenta de algunas cosas, pero no quiere decir que esté despierto. Empieza a tener interés por estos temas y empieza a emular el speech de las personas que hablamos de estos temas por estos medios más masivos. Y entonces empieza a hablar, ay, sí, porque la luz, sí, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y habla, pero no sabe de qué habla. Al no saber de qué habla, ya entró en su autodestrucción. ¿Por qué? Porque su cuerpo de autodestrucción le hace creer que domina algo que no domina. ¿Se entiende lo que digo? Y estando así, ¿qué puede hacer en un niño que está despierto? Cree que lo está educando y al final le está poniendo otros patrones de autodestrucción. Porque se va a comer, se va a tragar el speech, pero en realidad su conciencia no está ahí. O sea, por eso decimos que lo que nos saca de este sufrimiento, lo vamos a abordar ya hacia el final, es elevar tu conciencia. Entonces, los otros días me decía una persona, ¿no?, que está haciendo un programa de desarrollo y me encantó porque dice, Carla, me siento súper vulnerable, hay otra yo dentro de mí. ¡Qué feo que es esto! Y yo le dije, ¡qué maravilla que es eso! ¿Me explico? ¿Qué pasó? Empezó a ver la que sufre y la que lo tenía atascada y empieza a emerger la otra, su parte más divina, su parte más iluminada. Claro, cuando empezó a emerger, empezó a darse cuenta de un montón de cosas que no se daba cuenta. Por tanto, en un pedazo sacó un sufrimiento que tenía, solamente por elevar su conciencia ahí. ¿Se entiende lo que digo? Y cuando tú empiezas, es una vibración, es una energía. Sí, dime. A ver, te la voy a complicar más. ¿Vale? Volvemos al tema de los niños, ¿no? Sí. En líneas generales, bueno, se sabe también que los niños ya están naciendo con otro ADN y de otra manera. De todas maneras, Sí. valga la redundancia, o sea, teniendo en cuenta esto, uno también sabe que, digamos, la infancia hasta los 7 años, en los niños hay una permeabilidad muy grande donde uno por ahí puede ir en concordancia tal vez con todo esto nuevo que se viene si los padres están despiertos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia, cuando empieza a introducirse el aspecto cultural del medio, Uh-huh. etcétera, ahí puede ser también que estos niños, ya preadolescentes y adolescentes, empiecen a revelarse de toda esta nueva energía que está sucediendo. No sé si se entiende lo que voy. O sea, que se vayan para Sí, te esos entiendo. lados. Sí, te entiendo perfectamente. Claro, es lo que hablábamos recién. Tú naces, imagínate que naces, vamos a llamar así, para no hablar de dormido y despierto, que a veces es como chocante el término. Imagínate que nace un niño que es un farito pequeño y está en el medio de la oscuridad, ¿vale? Cuando es adolescente, sigue en ese lugar, pero empiezan a haber otros faritos. Pero esos faros están dispersos. ¿Qué pasa? Cuando tú eres faro y estás en un contexto oscuro, la oscuridad va a ser la mayoría. Y entonces ahí se va a dar la fricción. Por eso tú dices que empieza a competir el entorno con este chico que viene despabilado. Ahora bien,
en los primeros años de vida aprendes todo, tu bagaje está ahí grabado energéticamente, de lo que vas a tener que aprender por el resto de tu vida y de lo que te vas a tener que deshacer por el resto de tu vida. Por eso a mí me da mucha gracia cuando la gente dice, ay, porque este sufrimiento viene de vidas pasadas. No, mi amor, vos lo estás repitiendo en esta, o sea, está en esta, déjate de ir a vidas pasadas, que sí, que el origen puede ser una vida pasada, pero lo tienes en esta, entonces en esta lo tienes que trascender. Entonces, los niños, sobre todo los que han empezado a nacer, por ejemplo, en el año 2000, ellos la tenían un poco más difícil. Los que empiezan a nacer ahora no tanto, ¿me explico? Porque ya la luz es mucho mayor, el despertar es mucho más masivo. Pero hay un punto en que los chicos, cuando tú me dices, se empiezan a revelar, eso puede ser cierto desde un punto mental. Pero cuando la vibración está en ti, es algo energético. ¿Y qué le va a pasar a los niños? Te digo porque yo lo veo en los ejemplos de los hijos de una amiga, ¿no? Los niños ya tienen esa sensibilidad especial y ya les parece una chorrada lo que pueden hacer otros adolescentes que a lo mejor están con su conciencia no despierta todavía. Entonces, naturalmente, ellos se van de esos sitios y buscan la conexión con otro tipo de cosas, con los animales, con la naturaleza, con otro tipo de niños más sensibles, etc. Eso es si los padres estimulan este tipo de cosas. Si los padres no estimulan, ahí es verdad lo que tú dices, porque es tus padres más tus amigos y los padres de tus amigos. Entonces ahí se te empieza a hacer difícil y obviamente es un sufrimiento, es como, más que sufrimiento, es un dolor, porque si tú estás despierto tienes que empezar a comprender lo que está pasando. Y ese es otro nivel. Entonces la persona que vino despierta tiene que aprender en ese contexto, comprender desde otro nivel de conciencia lo que le está pasando. Si el chico ya viene con esa comprensión, no lo va a sufrir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer el paripé como si fuera que es uno más, pero le va a salir auténtico, no es que lo va a disimular, ¿me explico? Porque si tú disimulas vas a sufrir, porque no está siendo natural. Es decir, lo va a vivir como algo natural, sabiendo que los demás no ven lo que él ve y ya está, pero no va a sufrir. ¿Se entiende? Por eso hay tantos matices en el medio como personas existen. Perfecto. Ahora, desde un punto de vista astrológico, por lo menos hasta estos últimos tiempos, digamos, ¿no? Tal vez ahora cambie, pero digo, desde un punto de vista astrológico, el niño, digamos, en el momento de la adolescencia, para poder instaurar una estructura psíquica coherente, necesita revelarse. Si no lo hace, se va a revelar luego de la segunda mitad de la vida, después de los 40 años, con el retorno de Urano, Totalmente. como se llama ahí. Entonces digo, ¿eso vos decís que cambia en este momento? En este momento creo que todavía no. Todavía no. Posiblemente las revelaciones van a ir. ¿A qué me revelo? La pregunta es ¿a qué me estoy revelando? Y ahí va a venir la profundidad de la revelación. Esto es interesante. ¿Por qué me puedo revelar? Por el tipo de ropa. Pero eso es cuando está en la 3D. Cuando tú estás camino a la quinta D, te estás revelando de otro tipo de cosas. Vamos a un ejemplo. Mi papá es ingeniero, yo soy ingeniero, ¿vale? Replico. Vos viniste a ser ingeniero y quizás no. Entonces, si tú viniste a ser bailarín o estás inserto en una familia de ingeniero, madre de Dios, se va a revelar. Pero se va a revelar en algo que es muy profundo. ¿Me explico? Y es muy contradictorio a todos los niveles, respecto del inconsciente colectivo también. Entonces, ahí es donde empieza. Ahora, los padres dicen, bueno, si el niño es feliz y quiere hacer eso, genial. ¿Me explico? Pero en el fondo implica, de alguna forma, revelarte respecto del patrón en el que estás inserto.
Entonces, lo que va a cambiar es la profundidad de aquello a lo que tú te revelas. Ahora bien, cuando tú estás, vamos a imaginar que ya estamos en un mundo totalmente iluminado, estamos en quinta dimensión, están todos despiertos y los que vienen están hiper despiertos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la revelación? O la rebeldía, perdón, la rebeldía. Un aprendizaje es revelar, es la profundidad del nivel de aprendizaje que vamos a ir haciendo. Porque el alma siempre está en evolución. Porque cuando lleguemos a quinta dimensión vamos a ir a la sexta y después a la séptima y así de eso se trata, evolucionar. Entonces siempre va a haber algo a lo que te vas a revelar. Lo importante es cuál es el nivel de importancia de la revelación en el proceso evolutivo del alma o de la persona o de su existencia, si lo vemos mucho más profundamente. Ok. Ahora, en relación al sacrificio que vos hablabas, ¿cómo ingresaría la temática de los vicios? Es perfecto lo que estás preguntando. Porque los vicios nacen desde esto que empecé a hablar, desde tu última reencarnación. O sea, vienen de las tres cosas fundamentales que dijimos, ¿no? Si naciste con conciencia despierta, de tu glándula pineal, si irriga o no a la kundalini y tu glándula pineal, del alfa omega, de los aprendizajes divinos, de tu cuerpo angélico, etc. Entonces, esto es lo fundamental. Ahora, tenemos todo este combo, ¿vale? Y todo este combo se van sumando todo esto que estoy diciendo. Es cómo trabajas con tu muerte, en qué nivel estás heredando los patrones autodestructivos de tus padres, si los tienes, si los sigues incorporando o te revelas a ello, ¿vale? Porque entonces así el sufrimiento va tomando preponderancia. Y entonces llega la vida adulta. Y en la vida adulta, ¿qué aparece? Aparece la decisión tuya de si trabajo con mi cuerpo angélico o trabajo con el cabroncete. Si trabajo con el cabroncete, el sufrimiento se va a potenciar. Entonces, toda la mochila que traigo, más la que le sumo en mi vida adulta, se hace un combo muy grande. Es decir, el sufrimiento adquiere un nivel de intensidad absolutamente grande. Y a eso sumale ya en la vida adulta, digamos, adulta me refiero, sales de la adolescencia y empiezas, ¿no?, a tener relaciones con el mundo externo de otro nivel, y empiezan las relaciones interpersonales. ¿Y ahí qué pasa? Te encuentras con otros que están igual que tú, ¿vale? O mejor, o peor, o lo que fuera. Pero empiezan las fricciones en relación a un otro. Y acá ya tenés el combo explosivo. Todo este combo explosivo, ¿en qué termina? Ese combo explosivo da origen a adicciones, a las fobias, a la pérdida de autovaloración, al estar totalmente despistado y perder el norte en la vida, y no encuentra sentido a la vida. Entonces, la gente en general es curioso porque vienen y te dicen, estoy perdido, no tengo ni idea para qué nací. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo el síntoma de un mundo infernal de sufrimientos. Pero ellos solamente vienen cuando se perdieron. Por eso es muy importante, hay gente que viene con muchos años de sufrimiento, tengo muchas de esas personas, ¿no? Entonces, no pretendas que porque, por ejemplo, tú sacas una energía discordante, toda tu vida te va a cambiar. No, no, porque hay que ver, quitar tu energía discordante, ver tu conciencia, ver lo que aprendiste, ver tu relación con la muerte. Hay el combo que hablé. Por lo tanto, el proceso puede ser tan profundo, largo e intenso como el nivel de conciencia de la persona. O sea, la persona está
Vamos a un ejemplo. Yo tenía una persona que sufría, fíjate qué loco esto, a mí me llamó mucho la atención este caso, porque era una persona que estaba en estos temas. Y su sufrimiento, ¿saben qué consistía? Según la persona decía, que no quería volver a reencarnar. Y yo digo, no, ¿es real? Yo en ese momento dije, no, ¿es verdad? Pensé que era un chiste. Porque no me podía creer que ella sufra por lo que creía que le iba a pasar después. Chico, ten esta vida, disfrútalo, vivilo bien, sácate todas tus cosas y después ya verás qué haces en la próxima. Porque si en esta vida llegas a ser feliz y despertás tu conciencia, y en todo caso reencarnaras, vas a reencarnar despierto, con lo cual se terminó el sufrimiento. En realidad lo que la persona me decía es que vengo con un sufrimiento del carajo y no lo quiero replicar en la próxima. Y cuando tú le mostrabas, con todo su nivel de neurosis, lo empastaba cada vez peor. Nada de lo que tú le podías decir se lo podía tomar bien. Absolutamente nada. Nada. Porque su nivel de cuerpo de autodestrucción estaba al 99% al mando. Imagínate el sufrimiento de esta persona. Tú te reías y ella pensaba, o esta persona pensaba que tú te reías de ella, ¿no? O sea, a ese nivel. ¿Pero por qué? Porque está en tanto sufrimiento que para salir de ahí requiere de mucho trabajo personal, porque hay que trabajar en distintos planos, en el plano de la conciencia, en el plano de sus campos etéricos, bueno, en fin, es un mundo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo del sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo varias veces hablo de los vicios mentales o los vicios emocionales. ¿Qué es ese vicio emocional? Es un automatismo que se graba en un cuerpo etérico especial, es un automatismo que se va enriqueciendo a medida que tú repites esos pensamientos, esos sentimientos, etc. ¿Qué pasa? Suponte que tú como aspectos de tu personalidad, que todos tenemos aspectos positivos y aspectos menos positivos, o de baja frecuencia vibratoria, imagínate que por tu carácter, incluso hasta por tu signo, si se quiere, ¿no? Por tu influencia cosmotelúrica, tú tienes aspectos vibracionales bajos. Vamos a un ejemplo, imagínate que sea que eres una persona desconfiada. Bien, entonces, bueno, tú vienes con eso, tienes esas influencias cosmotelúricas y tú has incrementado tanto tu desconfianza que se disparó tu neurosis. ¿Qué pasó con tu neurosis? Generó un automatismo. Al generar esa desconfianza, un automatismo, se te ha hecho como la nube gris que sigue los dibujitos animados, que lo sigue por todos lados y que no puede ver nada. Exactamente así, imagínate, funciona el campo neurótico. De modo que tú, ya a esa altura, es tan automático que ya no tienes ni voluntad para cambiarlo. Porque es tan grande el cuerpo, esta energía, que esa energía te manda a ti. ¿Vale? A eso yo le llamo los vicios emocionales o los vicios mentales. Los emocionales es que estoy adicta a sufrir. ¿Por qué? Porque hay gente, estoy pensando en alguien en particular en este momento, que ha hecho de su sufrimiento su identidad. Porque ha encontrado que si sufre, los demás lo ven y le da lo que esa persona necesita. Y entonces el sufrimiento ya es automático para esa persona. Y todo el mundo, que está obviamente dormido, lo apaña en ese sufrimiento. Lo que está pasando detrás es mucho más grave, obviamente. Entonces una persona, y si tú estás, fíjate qué curioso esto, porque también lo he vivido, ¿no? Cuando tú estás en ese sufrimiento o estás lidiando con ese sufrimiento y estás inserto en un contexto donde las personas de tu contexto solamente entienden lo que es sufrimiento
si estás tirado en una cama, si estás llorando, si y no ven otro sufrimiento más profundo, y a lo mejor tú te estás riendo y qué sé yo, pero estás con un dolor muy profundo, esas personas no te ven. Y te terminan diciendo, no dimensione la situación. ¿Qué hace eso? Te pone más sufrimiento, porque en el fondo no te ven, ¿vale? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Es un nivel de adaptación, estás inadaptado en el mundo para estar bien y ser feliz. Estás absolutamente inadaptado si vienes con todo el bagaje que he comentado. Pero si tú estás despertando y estás en el contexto donde no se ve nada porque las personas tienen velo, también estás inadaptado, ¿vale? Inadaptado al medio, estoy diciendo. Recién empiezas a estar adaptado cuando te encuentras otro loco como tú, que entiende de las mismas cosas que tú y que ve las mismas cosas que tú. Entonces dicen, ah, bueno, qué bien, ya somos dos locos, ¿no? Pero en realidad no estás loco, estás dando de nuevo en este patrón de 3D y tienes nuevos parámetros porque estás viendo otras cosas. Sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos le encontrás alguna relación a esto del miedo, del sufrimiento, de los vicios, con los parásitos físicos y astrales? ¿Las larvas astrales? Sí, claro, claro, sí. Oh, claro que sí. A ver, por eso te decía, yo estoy hablando acá en un nivel donde me abstraigo de todo eso, ¿vale? O sea, estoy hablando de una persona normal que no tiene ningún bicho, no tiene larva, no tiene nada. Imagínate. Obviamente que cuando tú entras en un nivel de sufrimiento, ¿qué ocurre? Se raja. Tu campo etérico se raja y empieza a filtrarse todo. Ergo, se potencia. Por eso lo primero que nosotros hacemos, quitamos todo eso. Pero no quiere decir que porque te quites se terminó tu sufrimiento. No, ahora empezamos al otro nivel, al nivel de dónde se originó tu sufrimiento, que puede ser en otras existencias, en esta existencia, en lo que sea, pero energéticamente estás trayendo de otro lado. ¿Bien? Entonces, por supuesto que sí. Es decir, yo conozco gente que es torturada por conciencias negativas. Yo he sido torturada por conciencias negativas. No hay peor locura y sufrimiento que eso. Es horroroso porque nadie lo ve, no lo podés describir. Al que se lo podés describir no entiende de qué le hablas, hablando en una 3D, obviamente. ¿Vale? Entonces, y además yo los veía, o sea, veía literal. Entonces, claro, cuando tú estás en sufrimiento, ¿qué pasa? Tu nivel vibratorio es bajísimo. Al empezar a ser bajo, ya empiezas a recibir la basura, o sea, las bajas vibraciones, conciencias negativas que vienen a parasitarse de ti, porque el alimento de esos seres son las bajas frecuencias nuestras. Por eso del miedo se hizo una industria. Y vamos, y en este circo en el que estamos ahora, es para aplaudir con las orejas, que se intenta acrecentar el miedo. ¿Por qué? Porque cuanto más miedo tenga, más baja tu frecuencia vibratoria y más comen los bicharracos, ¿no? Las conciencias negativas. Por eso la industria le ha servido el miedo, porque ha generado muchísima riqueza a muchas personas. Dicho esto adrede, es decir, bajo la frecuencia, genero miedo. A ver, no, mirá los incendios que estás habiendo, mirá si se te quema tu casa, ¿cuánto es tu pérdida? No, mirá, porque al vecino de al lado le quemaron el campo y perdió $1.000.000. Mirá si te pasa a ti. No, yo que vos me aseguro el campo. No, sí, voy a ir a asegurar. No, mirá si te pasa tal cosa. Bueno, la industria del seguro, perdón por los que trabajan de eso, pero eso es muy de 3D, ¿se entiende? Entonces, asegurar tus bienes, ¿en qué se monta esa industria? En el miedo. ¿En qué se montaba los intereses del dinero y esto y lo otro? Y se montaba, en muchos de los casos, por las dudas algún día no tenga. ¿Me explico? Otra vez, carencia. Carencias, miedos. Los miedos son muy profundos porque es verdad que muchos de los miedos se activan
los miedos se activan por cosas externas, por vivencias externas. Nosotros lo hemos estudiado a nivel energético, incluso muchas personas venían con un collar, ¿vale? Energético a nivel del chakra de la garganta, y por ejemplo, ¿no? Y eso me activaba en todas aquellas vidas que tú hablaste de la verdad, ¿viste? Y te decapitaron, o te no sé qué, o te machacaron, etc. Entonces vienes con ese miedo instalado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este caso muy común en las personas que tenemos que dar a conocer mucha de esta información. Que no queríamos hablar y estábamos ahí tapaditos por por la duda, ¿viste? Hasta que tú dices, no, en esta era no hay, no te decapitan en este mundo. No te decapitan literal, pero te decapitan de otra manera, ¿vale? Hasta que un día tú trasciendes eso y tú dices, bueno, no me importa nada, no me importa nada, no tengo nada que perder, voy y hablo, ¿no? Bueno, ese era un miedo que tenía un origen muy ancestral y estaba en el inconsciente colectivo de todas esas personas. O sea, muchos sufrimientos tienen un origen como comunidad también, y energéticamente eso estaba. ¿Qué pasa con la ascensión de la Tierra y todo esto? Empieza a diluirse ese inconsciente colectivo disfuncional a la que todos estábamos enganchados en la 3D. ¿Vale? A medida que la gente va despertando, tú es como que haces esto, ¿no? Imagínate que acá está la red y empiezas, ¡pum!, sacas el cuello y de pronto dices, ¡puf!, acá es distinto. Eso es cuando tú despiertas, sacas la cabeza de la 3D y también del inconsciente colectivo de la 3D. Por lo tanto, ahí ya eliminas gran parte de ese sufrimiento. ¿Se entiende? Porque tenemos esta capacidad de conectar con energías que están hechas del inconsciente colectivo. Entonces, hoy esas energías, nosotros, por ejemplo, estamos construyendo nuevos campos energéticos que tienen que ver con el bienestar, con la salud, con un montón de cosas, con la alegría, con la paz, porque eso te hace salir del sufrimiento. Entonces, cuando la persona se engancha a ese nuevo inconsciente colectivo, que es una energía de un orden superior, una energía lumínica, que eso se trata de ir avanzando y despertando. Yendo a términos más mundanos, ¿cómo relacionarías todo esto que estás diciendo con los vicios como las drogas, el alcohol, el tabaquismo, el azúcar, que también es una droga, etc.? Bien, muy bien, esto es interesante. Todo este origen de sufrimiento que hablamos va generando automatismos. Entonces, un cuerpo de autodestrucción exacerbado te lleva a consumir sustancias tóxicas. Vamos a un ejemplo, a lo mejor el azúcar o la comida, es como te sentís más contento si comes. Viste que hay muchos que dicen, mira, comida me hace feliz. Es un error, ¿vale? Pero digo, una comida no te hace feliz. Como te levanta el ánimo, ok, estamos de acuerdo. Un azúcar te puede levantar un poco, pero después te vuelve el pico. Lo que pasa que cuando empezamos a entrar en eso, ahí entras por el sufrimiento. O sea, ese es un origen del sufrimiento. Aunque el sufrimiento esté tapado, porque hay muchas personas que están bien, conozco un caso de una persona que estaba perfecto, se juntó con los tontos de sus amigos, tomaron una sustancia tóxica y terminó en un psiquiátrico, porque le agarró un brote psicótico. ¿Se entiende? Entonces, acá hay varias cosas. Primero, si tú vienes de esta situación de sufrimiento y consumes algo, cualquier algo que sea, ¿vale? Como la adicción a una gaseosa, que las hay, tú lo que estás haciendo es compensar desde algún lugar ese sufrimiento. Pero lo estás compensando liderado posiblemente por tu cuerpo de autodestrucción. Cuando eso se hace un automatismo, ya entraste en la adicción.
Pero entrar en el automatismo es muy fácil, porque en realidad esas adicciones te destrozan a nivel neuronal, te destruyen. Energéticamente, olvídate, te hacen desmanes. Nosotros hemos trabajado con personas que consumieron. Olvídate. Ahí empieza el mayor de los traumas. O sea, tú puedes tener sufrimiento, caíste en la adicción y ahora empezó tu infierno literal. El infierno ahí está adentro y afuera, porque la droga te empieza a comer tus capacidades neuronales, ¿vale? Y entonces entras en una locura. Además que al ser tan baja tu frecuencia vibratoria, ¿qué te crees que pasa? Vienen los bicharracos grandes. Y ahí, bueno, ese es el sumum, ese es el sumum. Ahí es donde el infierno está afuera y adentro al mismo tiempo. Entonces, por eso esta persona entró en brote psicótico, porque lo que pasa es que le entró un bicho y se apoderó de él. Y entonces empezó a ver cosas que no había, ¿vale? O decir, o cambian de dimensión, pero se van a una dimensión más oscura. ¿Se entiende? Y ahí olvídate, pobres. Casos de adicciones no catárticas, y cuando ya están instaladas, por ejemplo, qué sé yo, un alcohólico o un tabaquista o simplemente el tema del azúcar, que se genera una adicción y el azúcar no te genera una alucinación, digamos. Entonces, digo, ¿cómo solucionar esa problemática que tal vez son más cotidianas y mundanas? Sí, perfecto. Lo primero que tenés que ver es si no hay una energía discordante. Porque, por ejemplo, y digo casos reales, estoy hablando de casos reales, nada hipotético. Un caso real es que había una energía discordante en una persona y esa energía discordante le hacía beber. Entonces, ¿quién era el que bebía? Vale, pero tanto beber, a esta persona sí se le genera un automatismo. Entonces, ¿desde dónde lo sacas? Desde borrar el automatismo. Y el automatismo es algo energético. A veces con voluntad no podés. O sí, tenés que borrar mucho. Es decir, podés, pero lo que te llevaría 3 años, si vos agarras y trabajás en el automatismo, a lo mejor te lleva, nosotros hemos trabajado con algunas personas así, se baja a 3 meses. Entonces, una comparación de tiempo. Lo que pasa que para salir de esa adicción y borrar ese automatismo es mucho tiempo, porque también depende cuánto tiempo fuiste alcohólico. ¿10 años? Bueno, ¿cuánto tenés para adelante para borrar 10 años? A nivel del plano 3D. Por eso existen todas las instituciones de Alcohólicos Anónimos, de esto y del otro anónimo, porque en realidad buscan con el afecto y lo emocional hacer un grupo de contención que energéticamente sostenga el sufrimiento de la persona para poder salir. Ahora bien, requerí de mucho tiempo, y esto lo estoy diciendo a nivel energético. Para borrar ese automatismo necesitas de mucho tiempo para que ese automatismo vaya desapareciendo. Y en el medio, claro, hay resistencias y hay mucho, es un trabajo para valientes, digo yo, ¿no? Y si no, lo podés quitar desde quitar los automatismos. ¿Ven? También acá, vamos a otro ejemplo, Jochi, para que tú me No, porque entiendas. vos decís mucho tiempo, pero estamos en momentos, digamos, de que no hay tanto tiempo, o que Totalmente, los totalmente. tiempos se acelerarían. Entonces, ¿cómo hacer, no? Sí. Bien. Bueno, no hay tanto tiempo para qué, digo. Eh, eh, Hoy, a nivel cosmotelúrico, las energías nos ayudan a salir de estas oscuridades que tenemos, ¿vale? Mayor o menor nivel, te ayudan a salir. Pero también es verdad que, déjame porque hay mucha información aquí. Bien, vale. Acá hay que rescatar un tema del que es importante hablar.
porque las adicciones guardan relación a esto. Una de las cosas que hay que cambiar, yendo bien concreto, y que es base también de sufrimiento, forma parte de la falta de alineación entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Bien? Entonces, muchas veces caemos en esos sustitutos, ¿vale? Sustitutos de la conexión, digo yo, o de la paz. Caemos en los sustitutos, la diversión es un sustituto de la falta de conexión. La comida, la droga, los tóxicos, todo eso son sustitutos. Tanto es un sustituto como una pastilla para dormir, ¿vale? ¿Qué nos ha llevado a eso? Una enfermedad que es global, que la padece el 98% de la población mundial. O sea, ¿qué es la forma de vida moderna? Porque la forma de vida moderna, ¿a qué te lleva? Y acá tenemos 3 años para hablar. Te lleva a que consume tal gaseosa que es feliz, que es felicidad. Mensaje. ¿Vale? Sabemos de qué gaseosa estamos hablando, porque de hecho ellos tenían una investigación que hablaba que qué país es el más feliz. De hecho, yo participé, no soy psicóloga, pero fui a muchos congresos de psicólogos donde se hablaba de la felicidad, ¿vale? Y paradójicamente no consumía la bebida. Tenía que ver con un estilo de vida, esto es muy loco, ¿vale? Y era gente que a lo mejor era que a lo mejor tenía, a la vista nuestra, podía tener carencias, ¿vale? Físicas, porque vivían en una taperita, ¿vale? Al lado de la playa y eran tremendamente felices y no tenían nada. Decía, entonces, ¿de qué son felices? Bueno, esos tipos no tenían la enfermedad de la que yo estoy hablando, que es la falta de alineamiento. ¿Bien? Entonces, ¿viene por qué? Para ser feliz tenés que tomar la gaseosa. Porque además tenés que tener altas aspiraciones, porque si no sos un mediocre. Y entonces ahí haces un infeliz para toda la vida, que sigue en el rodillo de la rata y nunca alcanza nada. ¿Vale? No, bueno, voy a hacer esto porque entonces ya voy a estar bien si tengo mi casa, y después si tengo mi casa no sé qué, antes me tengo que recibir, ser el mejor y después estudiar en tal universidad. Y empiezan las expectativas y empiezan los deseos. Bueno, hay gente que es adicta a necesidades y deseos. Y eso genera total disociación de cuerpo, mente y espíritu, y es una eterna infelicidad. No, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Cuando tengo tal otra, voy a esperar a tal esto para hacer aquello. Y estás postergando la felicidad. ¿Y entonces qué pasa? Se produce lo siguiente. ¿Por qué está tan de moda estar en el presente? Porque el sufrimiento viene, un dolor del pasado, tú lo traes al presente y lo proyectas al futuro. Y ahí ya tienes tu sufrimiento por 3. Es decir, sos un desgraciado. Literal, desgraciado. No tienes gracia, no tienes la gracia divina. Presente, sanando pasado y futuro, el estar en el presente, en la vacuidad, ¿no? En el samadhi, famoso samadhi, es ese punto de vacuidad donde está el todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, no hay expectativas, no hay deseo, no hay necesidades. Entonces, cuando llegas a tu esencia más pura y a tu paz, es cuando puedes salir del sufrimiento. Ahora, si quiere, hablamos de cómo salir de todo esto. Pero fíjate, eso es lo que tú decías. El azúcar, la comida. ¿Cuántos programas de comida hay ahora en la televisión en general? Los de mayor rating son de comida. La gente entró en cuarentena, quiso, empezó a cocinar y empezó a llenarse. ¿Para qué? Y para no darte cuenta. Ahora que justo estás parado y no haces nada, no vayas a que te des cuenta de algo que te duele que no te dabas cuenta cuando estabas, ¿vale? Y entonces empezaron a comer y a engordar. Y ahí tenés la enfermedad. Entonces, todo lo que a ti te dicen a través de los medios de comunicación, de la cosa de moda, de la tecnología, hablábamos adictos a la tecnología,
¿vale? Porque como no tenés quien te quiera, quien te abrace, con quien hablar, con quien compartir, hablas con uno que ni conocés y que te dice, hola, ¿cómo estás? Y no te conozco. Y me está, hola, guapa, no sé qué, además de tal, ¿qué más eres? No, ni siquiera se toman la molestia de ocuparse, porque buscan afecto, ¿vale? Entonces, todo eso son sustitutos de aspectos que no encontramos en nuestra vida. Fíjate una cosa muy interesante, que esto también es hacia la quinta dimensión. En la quinta dimensión vamos a ser eternamente jóvenes, porque hay menos densidad, nuestro núcleo, nosotros vibramos diferente, hay más luz, menos denso, sutilizar, por eso hoy se come menos, ¿vale? Los que están despertando comen menos, comen más sano, etc. Es una forma de ayudar a tu cuerpo físico a subir su vibración. Dije esto porque... Bien, porque todo eso son sustitutos, ¿me explico? Son sustitutos. Entonces, cuando tú sacas el sustituto y tú te vas encontrando, ya no necesitas apagar con sustitutos, no necesitas llenarte con otras cosas. ¿Se entiende? Y estoy hablando de la comida como una adicción. Cuando tú dejas de comer, yo hago ayunos a veces, ¿no? Entonces, me paso varios días sin comer, hombre, te agarro un cabreo de la leche. Pero bueno, ese cabreo está, y es un cabreo que hay que depurar, que si tú comes no lo sientes. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú dejas de comer, ahí aparece. Y aparece la cabeza, ay, ¿cuánto tiempo faltará para que pueda comer? Y empezás a descontar, ¿no? Entonces, ahí ves los vicios mentales, con más claridad los ves, cómo empieza tu otra parte, ¿vale? A jugarte en contra para que tú aprendas y empieces a decidir por qué lugar, si tú por tu cuerpo angélico o por el otro, por cuál de los dos vas a ir. Pero sepamos, la sociedad moderna, los bienes de consumo, todas las publicidades, el estilo de vida que llevamos, te llevan a un estilo de vida en donde tú tengas que buscar sustitutos. Porque si no tienes el reloj de moda, esto de el coche tal, si no tienes el iPad último modelo, es como, vamos, ni siquiera podés hacer los trámites en el banco. Hoy, si tú no tienes un teléfono, no puedes atender tu cuenta en el banco. O sea, tan simple y sencillo como eso. Pero los que son felices de verdad, ¿no? Son países que tienen un estándar de vida, como con nivel de vida me refiero, bajo, pero que tienen un nivel de espiritualidad alto y que trabajan su paz interior, porque lo único que te saca del sufrimiento es la paz. Ahora entraremos, si quieres, en cómo salir de todo este berenjenal, pero sepamos que la tele te lleva a eso, el comentario de un amigo te lleva a eso, los niños empiezan a competir quién tiene el coche, el teléfono y no sé qué, el más de moda. Perfecto. Ahora, digamos, a modo de síntesis, ¿no? Como para buscar una solución, ¿cuáles serían las resoluciones o los tips para salir de todo esto? Bien, muy bueno. Mira, lo primero, y es cuando ya empiezan a estar más o menos las personas a tono, perdóname, y acá hay un tema importante, ya que voy a entrar en esto, cuando tú corres, porque el primer antídoto al sufrimiento es elevar tu conciencia, no hay otra. Tienes que aprender y elevar tu conciencia. ¿Por qué? Porque si tu conciencia está en el mismo nivel de conciencia que lo que generó el sufrimiento, no puedes ver nada distinto. Tú tienes que ponerte por encima porque entonces lo vas a poder integrar, lo vas a poder comprender. Entonces, lo primero es comprender qué te trajo este sufrimiento, cómo procesaste el sufrimiento y hacer una comprensión de orden superior. Al comprender, tú el sufrimiento lo abarcas y toma otra dimensión. Por eso lo que es doloroso para alguien puede ser no doloroso para otro, porque tiene una comprensión diferente. Ahora, no se te ocurra ir a un velorio y reírte, porque te van a sacar a los patadones. ¿Me explico? Porque, y tú empiezas a hablar con el muerto porque ya está en otra dimensión, ¿no? O lo empiezas a ver que anda por ahí, chico, ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, de alguna forma también hay que ser respetuoso por aquellas personas que se mantienen en ese nivel de conciencia, porque si no es incluso hasta ofensivo, ¿vale?
Y yo te digo, yo a veces me he reído de cosas, pero me he reído porque me daba gracia, no me reía de la persona, y la persona se lo toma mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, porque para esas personas es muy grave. Por eso, el nivel de conciencia, tú puedes ir a un nivel de conciencia, tú dices, bueno, yo trabajo con esta persona, mi nivel de conciencia mínimo es este, ¿viste? Más abajo yo no puedo, ¿vale? No es que no puedo, no quiero, ¿vale? Es una decisión. Entonces, elevar tu conciencia es lo más importante, porque empiezas a comprender qué dio origen a ese sufrimiento. Y acá podemos decir que el trabajo de la psicología, ¿no? Desde la lingüística puede ayudar mucho a nivel de comprensión. Si lo hacemos a un nivel de 3D, tú lo puedes hacer a un nivel energético y obviamente la comprensión va a ser mucho más rápida, muchas veces, ¿vale? Entonces, lo que te puede llevar años desde la lingüística, tú a nivel energético lo puedes hacer mucho más rápido. Y acá hay un fenómeno también que se da en las personas cuando empiezan a hacer su cambio de conciencia y empiezan a vivir y darse cuenta de cosas distintas, su cabeza sigue repitiendo lo de antes, ¿vale? Vamos a un ejemplo. Imagínate que tú, no sé, tienes una dieta depurada, ¿vale? Y comes todo, alimentación viva, ¿vale? Frutas, verduras, legumbres. Y de pronto te sientes, ay, che, tengo baja energía. ¿Cómo me comería una torta? ¿Vale? Y vino un pensamiento viejo a un estilo de vida nuevo. Esto es muy común. Y tú dices, alinea. O como una persona cambió tanto su frecuencia vibratoria, ¿vale? Que dice, estoy bloqueada sexualmente. No, mi amor, no estás bloqueada sexualmente. Vos pusiste luz a tu cuerpo. Entonces, que no tengas el deseo sexual de antes, quiere decir que te sutilizaste. ¿Ah? Adaptar el pensamiento a tu proceso. Entonces, ahí viene algo muy interesante. Esto también es muy lindo de ver en las personas porque hay que adaptar tu pensamiento a lo que estás viviendo. Y siempre buscar el pensamiento más sano, más divino, más lumínico para poder alinearlo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien. Entonces, elevar tu nivel de conciencia, comprender, hace que tú salgas del nivel de conciencia que generó el sufrimiento con mayor comprensión. Entonces, nivel de conciencia más alto. Después está esto de lo que hablábamos, de para salir del sufrimiento tenemos que entender esta falta de alineamiento de mente, cuerpo y espíritu. ¿Bien? Porque mi cabeza se va a adaptar a mi nueva vibración, ¿bien? A nivel neuronal, digo, ¿bien? Si entiendo qué está pasando a nivel de la enfermedad del siglo. Esto de estar viviendo entre el pasado, el futuro, las necesidades, las expectativas, la tecnología, etc. Vamos a un ejemplo de esto, muy concreto, muy normal. Una persona 3D va a trabajar, gana dinero, vuelve a su casa, se va a divertir el fin de semana y sacrifica 5 días de la semana en un trabajo que no le gusta porque le da pasta para vivir sábado y domingo, ¿vale? Perdóname, sábado y la mitad del domingo, porque ya la otra mitad del domingo, que es el domingo de la tarde, se está amargando porque ya el lunes tiene que volver a trabajar. Energéticamente, yo últimamente he sentido esa frecuencia y es como, ¡ay, qué horror!, ¿no? Porque estaba con personas que estaban ahí, dije, por Dios, menos mal que no estoy en esa. Pero esto es muy frecuente. Y eso es una enfermedad, es la enfermedad del siglo. Porque dices, con tal de no tener que sufrir que me falte dinero, por lo menos sacrifico 5 días a la semana, estoy en un trabajo que me carga, ¿vale? Pero por lo menos estoy tranquilo y después me distiendo el fin de semana como puedo. Entonces, es una persona que está deseando hacer otra cosa, pero sigue permaneciendo donde está porque tiene miedo. Y eso es una fuente de sufrimiento. Como fuente de sufrimiento es el que no puede actualizar su teléfono. ¿Vale? Entonces, yo necesito comprender esto. ¿Vale? Como una vez le dije
a alguien que se había comprado en Estados Unidos su último teléfono, y me dice, no, deberías hacer esto con el tuyo. Y yo dije, bueno, tú porque tienes un iPad marca tal y tal y igual. Y se lo tomó a mal, diciendo que criticaba. No, yo no te creo que yo no puedo hacer eso con el mío, porque el mío no es tan moderno. ¿Vale? Estaba saturadísimo. Entonces, y todo va, fíjate qué loco, nos metemos en eso, porque cuando ya el teléfono no te dio para hacer todo lo que tú necesitas hacer, digamos, para poder comunicarte, por la capacidad del teléfono, por etcétera, etcétera, para el QR, el coso el QR que tenés que marcar, yo qué sé, con todas estas cosas, tú tienes que cambiar de teléfono, porque si no te quedas al margen. Y entonces, si vives en la ciudad, no puedes estar en el margen, porque entonces estarás en el margen. No puedes subirte a ningún autobús. Ahora, si tú estás en el campo, ¿vale? Donde te llama, fulano, que ya basta, no necesitas conectarte con nadie, no tienes que hacer nada, ¿vale? Entonces, no hay problema de eso. Entonces, tenemos que comprender. Pero es comprenderlo. No quiero decir con esto que te vayas al campo y vivas en el área, ¿de acuerdo? Que, perdóname, la desconexión con la naturaleza es una gran fuente de sufrimiento. También nos genera muchísimo dolor. Entonces, todo este tipo de cosas es importante. Bien, porque hay cambios energéticos cuando tú vas a la naturaleza. Entonces la naturaleza te ayuda mucho. Ahora, si tú estás con un trauma, vas a la naturaleza, no te va a curar el trauma en la naturaleza. Tienes que permanecer muchísimo tiempo ahí, ¿vale? Es siempre un combo, no es una sola cosa, es siempre un combo. Entonces, comprender este gran sufrimiento en el que estamos metidos por agradecidos a las grandes compañías de tecnología. Ahora se lo tenemos que agradecer también a las vacunas, al bicho y a tantas cosas que nos han metido en esta vorágine de la locura, bueno, qué va a pasar con los antídotos del bicho, qué va a pasar con la invasión extraterrestre, y bueno, y todos los temas que salen solamente para disuadirnos y quitarnos paz. Entonces, tenemos que entender esto, ¿vale? Por ejemplo, ayer me llamaba una persona y me decía, mira, me quieren estafar los del IRS, ¿no? O los agentes impositivos. ¿Qué hago? ¿Hablo o me quedo callado? Y mira, chica, haz lo que tú quieras, haz lo que tú sientas. Es decir, cada uno tiene que saber cuál es su rol en este momento, pero claro, la gente ya está viendo que le están metiendo la mano en el bolsillo de manera descarada y ya no tiene ganas de callarse. Entonces, esto forma parte de aprender y esto es lo que se va a ir cayendo. Una de las grandes cosas que se va a caer con el despertar y con todo lo que se viene, afortunadamente, va a ser esta gran enfermedad. Entonces, lo que tenemos que aprender luego, que los sistemas ya nos lleven a otro estilo de vida, es que nuestra cabeza se adapte y actualizarla, ¿vale? Entonces, por eso es que se dice que la vida va a ir mucho mutando hacia el campo, ¿vale? Las áreas se van a ir abriendo más y vamos a tener que ir hacia el campo porque ahí vamos a estar mucho más en armonía y lo vamos a necesitar, ¿vale? Es como el perro y tú, un solo corazón. ¿Vale? La vaca y tú, un solo corazón. Estamos totalmente fundidos en la naturaleza. Y eso es a lo que hay que ir. Entonces hay que comprender. Entonces, lo que nos saca es elevar tu conciencia para entender tu sufrimiento. Segundo, entender la enfermedad del siglo, de la desconexión alma, cuerpo y espíritu, y encarrilarte a unir, ¿vale? La conciencia y el espíritu y tu cuerpo, ¿vale? Darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, ¿bien? Y no solamente el cuerpo baila porque es viernes, a lo mejor el cuerpo necesita bailar todos los días, ¿vale? Como ese dicho dice el cuerpo es viernes y él sabe, bueno, que sean todos los días un viernes, ¿vale? Porque entonces eso quiere decir que cada vez más estás alineado. Y la clave es conquistar tu paz interior. ¿Cómo conquistamos la paz interior? Alinear misión de vida, vocación y profesión. Todo uno solo.
tiene que ser fundamental. Resolver tus conflictos internos y externos. Por eso, el ir a un mayor nivel de comprensión. Esto te ayudará a entendernos y cuando tú ves que lo que parecía un conflicto ya no lo es más. A mí, yo tuve muchas experiencias de esto, de vivir, por decirte, la Segunda Guerra Mundial, que era un desastre, y al tiempo vuelvo a estar con los mismos combatientes y tú dices, pero ahora estamos en una fiesta, ¿qué pasó que antes había guerra? Es como cambias tu salto vibratorio. Parece que no pasó nada. En realidad pasó muchísimo, porque te hizo ir de la guerra a la fiesta. ¿Bien? ¿Pero qué cambió ahí? ¿Cambió lo externo? No, cambió tu conciencia. ¿Bien? Después es comprender también las leyes cósmicas de nuestra vida. A veces nosotros nos enfrentamos permanentemente a cosas, una y otra vez al mismo sufrimiento de manera reiterada. Entonces, ahí tienes que comprender qué es lo que tienes que respetar, qué es lo que tienes que aprender, por qué de manera reiterada se da eso en tu vida. Y ahí hay muchos aprendizajes, y ahí está lo que nosotros llamamos los aprendizajes divinos. Lo que pasa es que pueden ser muchos aprendizajes divinos para una persona. En general, el aprendizaje divino te toca la médula, o sea, te atraviesa por completo. ¿Bien? Entonces es importante comprenderlo. Y después está, sí o sí, lo que te va a sacar, además de todo esto, y en realidad lo engloba, es hacer un proceso de desarrollo y de despertar tu conciencia. Desarrollar tu conciencia. Desarrollar tu conciencia no es enterarte que existe Q, ¿vale? O que existe la alianza. Tu proceso de despertar tiene que ver con cambiar tu frecuencia vibratoria. Cambiar tu electricidad y tu magnetismo. La electricidad y el magnetismo de tu propio cuerpo. Y eso es un trabajo energético. Eso es un trabajo que tienes que hacer tú con los tuyos, es decir, con todos los que te están guiando en otros planos, para que tú puedas despertar y evolucionar, porque a eso, en realidad vinimos a eso, solamente vinimos a eso. Y en eso vinimos a hacer nuestro trabajo espiritual también, ¿no? Lo que vinimos a hacer por otros. Sí, porque ahí existen mucho, porque, voy a explicarlo un poquito, porque la misión espiritual es lo que vinimos a hacer en este plano. El peaje que pagamos por venir a evolucionar y por venir a vivir todo este circo que estamos viviendo y que del cual nos quejamos, sí, pero tú pagaste y te comprometiste a hacer una misión espiritual. La misión espiritual es algo que tú viniste a hacer para otros. ¿Bien? Entonces, cuando tú vienes a hacer algo para otros, es como te alineas perfectamente, ¿vale? Eso es fantástico. Entonces, ese tiempo a veces nos llega como en la fecha de vencimiento para hacer eso. Entonces, cuando ya llegamos a la fecha de vencimiento, es como un hastío, todo se vuelve turbio, pesado, complejo, etc., hasta que te encarrilas en eso. Cuando te encarrilas, todo empieza a fluir y es maravilloso. Es maravilloso. Buenísimo, Carlita, bárbaro. Te agradezco mucho y bueno, gracias. Seguimos hablando. Perfecto. Te mando un besazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.